En esta semana vamos a hablar sobre neurociencia y paz, cómo comprender el cerebro puede quizás promover la armonía en estos momentos tan significativos para todos. La paz en la sociedad contemporánea se erige como un valor mundial de una importancia inmensurable. En un mundo que a menudo parece estar marcado por la discordia, los conflictos y la repetición de las guerras, la paz se convierte en una reflexión necesaria. No sé si ustedes saben que hemos aumentado el gasto militar mundial a unas cifras absolutamente increíbles. En términos reales, a finales del 2022 hicimos un récord máximo de 2,24 billones de dólares. Los tres países que más gastaron en armamento fueron Estados Unidos, China y Rusia, que representaron el 56% del total mundial, según el Stockholm International Peace Research Institute. Uno se pregunta por qué seguimos gastando esa cantidad de dinero cuando hay rubros sensiblemente más importantes como por ejemplo la educación. Imagínense ustedes que hubiéramos invertido el 10% de eso en tan solo educación o en salud o en plantar árboles. Y es que la paz es la gran ausente. La paz no significa únicamente la ausencia de conflictos armados, sino que abarca un amplio espectro de dimensiones, desde lo que es la reflexión de la cultura de paz, la ciencia de la paz, la política para la paz y sobre todo el cultivo de la paz interior y, por qué no, del espíritu. En un contexto global donde la paz parece que no está en la agenda de la diplomacia, ni de los acuerdos internacionales, ni de la cooperación, la paz sigue siendo, desde luego, la cosa más importante que deberíamos de poner en nuestras relaciones internacionales. Es un requisito esencial para el desarrollo sostenible. Cuando las naciones pueden evitar la guerra y el conflicto, ¿por qué nos tenemos que centrar en ese aumento de escalada bélica? Si todos practicamos el ojo por ojo y el diente por diente, muy probablemente todos acabaremos ciegos. ¿Qué es lo que no entendemos? Que un crecimiento y una escalada militar no solamente disminuye los presupuestos de educación, de atención médica, de igualdad, de justicia social y, por supuesto, de cambio climático. La paz desempeña un papel crucial también en la salud mental y el bienestar. ¿Cómo podemos estar bien sabiendo que nos tiran bombas o que tenemos que escapar de nuestro país o que hay una situación de incertidumbre y de violencia? Solamente cultivando la paz interior nos podemos permitir enfrentar desafíos con serenidad, tomar decisiones que no estén basadas simplemente en la desregulación emocional. Y quisiera hablar sobre la importancia de la compasión. Promover la armonía en nuestras relaciones personales no significa perdonar o olvidar todo, sino simplemente cultivar algo que no es fácil de lograr. La paz requiere un esfuerzo constante, un diálogo y un compromiso primero con uno mismo, en la construcción y el reconocimiento de nuestro propio dolor, no transferir el dolor al otro, y en esa construcción de mirar en el abismo de nuestro propio dolor, reconocer que todo nuestro dolor también es el dolor del mundo y todo el dolor del mundo también es nuestro propio dolor. La construcción y el mantenimiento de la paz a menudo implica acciones tan poderosas como el perdón, la reconciliación, la resolución pacífica de los conflictos y requiere desde luego un esfuerzo colectivo de mirar a nuestra sombra. A nivel mundial, requiere que sean vistos los problemas no como de una región, sino el impacto que tienen estos a nivel transnacional, como por ejemplo el tirar bombas en el planeta, bombas que habían sido absolutamente descatalogadas y son ilegales desde el derecho internacional. ¿Qué impacto tiene en la destrucción de los bosques, en la pobreza, en la migración, en el trauma intergeneracional?
En estos días en los que hemos visto escaladas del desafío desde la guerra de Ucrania hasta las tensiones en Israel y en Palestina, es importante que la paz sea esencial. No una cosa de ya hablaremos, no, es esencial para superar estos obstáculos y construir desde luego un futuro mucho más próspero y sostenible. Debemos de cultivar la paz. Algunas ideas para cultivar la paz, para esa construcción de la paz y cómo quizás la neurociencia nos ha enseñado algunas cosas. La neurociencia cognitiva nos ha enseñado a ver cómo funciona el cerebro en relación con nuestros procesos sociales, emocionales y de cognición, y cómo estos conocimientos lo podemos aplicar a promover la paz, a la resolución de conflictos, a la armonía en la sociedad. Me gustaría describir algunos conceptos claves de la neurociencia a favor de la construcción de la paz. Lo primero es la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. La neurociencia ha demostrado que el cerebro contiene áreas específicas que se activan cuando una persona experimenta empatía y dolor. Fomentar la empatía puede ser fundamental para la resolución de los conflictos porque nuestro dolor es el dolor del mundo y ayudar a comprender a las personas, las perspectivas de los demás y promover el mutualismo es fundamental. La segunda es la regulación emocional. El cerebro humano tiene la capacidad de regular las emociones a través de estructuras como el sistema límbico. En situaciones de agravio, de conflicto, la regulación emocional puede ayudar a las personas a mantener el sistema de la calma, a tomar decisiones racionales, regulando esas emociones y no reaccionar impulsivamente. La promoción de la autorregulación emocional es esencial para evitar respuestas agresivas, violentas en situaciones conflictivas y sobre todo el odio y la ira. La tercera es la resolución de los conflictos. La neurociencia nos ayuda a comprender que las personas que procesan y resuelven los conflictos, sea desde la terapia cognitivo-conductual, sea desde la terapia basada en la compasión, tienen un ethos que se basa en la comprensión de que se pueden cambiar los patrones de pensamiento, de comportamiento de una forma constructiva y pasar exactamente de un proceso de odio a un proceso del perdón. Muchas veces en los conflictos lo que sucede es que no sabemos comunicarnos y ahí la neurociencia puede arrojar luz a comprender cómo funciona esto de la comunicación para que los mensajes sean claros y no hagamos simulaciones de comunicaciones, para que podamos dar respuesta más allá de las emociones negativas, para que podamos aceptar cuando el otro nos dice no o estos son mis límites. La quinta reflexión es la educación para la paz. En la neuroeducación, que es un campo interdisciplinario, buscamos aplicar los principios de la paz en la educación. Y eso debe de incluir no un método o una asignatura, sino una resolución pacífica en el aula y en la comunidad educativa de cualquier tipo de conflicto y comprensión o incomprensión que se dan desde la edad temprana. La paz se cultiva. Y quizás eso nos lleva a otro ámbito de la neurociencia contemplativa, la práctica de la atención, la práctica de la compasión, la práctica de reconocer nuestras emociones y tomar decisiones conscientes. La neurociencia contemplativa ha investigado cómo la práctica de la meditación, la práctica de la compasión y de la armonía puede afectar a áreas del cerebro que estaban completamente destrozadas y nos puede ayudar a crear mayor resiliencia y desde la resiliencia una resolución de los conflictos a un coste menor. Mi reflexión es desde luego que apliquemos lo que sabemos.
La neurociencia nos proporciona una base científica para comprender mejor los procesos cognitivos, emocionales y contemplativos relacionados con la paz y con la resolución de los conflictos. Y estos conocimientos los podemos usar para desarrollar enfoques que tengan un coste más bajo tanto en vidas humanas como en la vida del planeta. Defender la vida es promover la paz y la armonía en la sociedad, tanto a nivel individual como colectivo, no solo en nuestra generación, sino en futuras generaciones. Hagamos las paces.